¿Cómo están? Qué lindo verlos. Bueno, pueden tomar asiento y los chiquitos ya pueden pasar a la escuelita. ¿Están contentos? Se van a divertir, van a aprender de Jesús. Y acá quedan lugares libres para que puedan sentarse. Tenemos muchos niños. Está haciendo calor, ¿verdad? Está lindo el tiempo. ¿A cuánto le gusta el frío? ¿A Lucas solo nomás? 2. ¿A nadie le gusta el frío? A mí me gusta. Bueno, en realidad aprendimos a disfrutar del frío y del calor, ¿no? Porque si nos estamos quejando, nos quejamos porque hace frío y porque hace calor, por las dos cosas. Hemos aprendido. Pero sí, en el frío me parece que es más fácil, ¿no? Porque nos abrigamos, tomamos algo calentito, un café, un té, un mate, ¿no? Tomamos algo calentito y en el verano, sí, ahí sí hay que buscar una sombra, un árbol, donde corra de viento, porque si no, se complica. Bueno, vamos a la palabra, vamos a lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas para este año. Como compartimos el domingo pasado, ¿sí? La palabra que Dios me dio para este año son 2, ¿sí? Que es aferrarnos a Él, ¿no? Permanecer en Él y echar raíces, ¿sí? La semana pasada hablamos de permanecer en el Señor. Tomábamos el versículo de Juan 15, que si nosotros permanecemos en Él, Él también promete permanecer en nosotros, ¿sí? Y eso, bueno, después en todo ese capítulo de Juan 15 vemos que tiene un proceso de crecimiento y de fructificación. ¿Amén? Amén. Entonces, en Cristo y aún en nuestra vida, esto aplica a todas las áreas de nuestra vida, primero tenemos que comenzar por el principio, ¿o no? De hecho, cuando recibimos la vida, somos un pequeño embrión en el vientre de nuestra madre, ¿o no? Todo lo grande comienza pequeño primero. Y hay un proceso de echar raíces, de establecerse. De hecho, el espermatozoide tiene que, no sé los términos específicos, pero se tiene que atrapar, se tiene que agarrar, ¿no? Entonces, esto mismo aplica a nuestra vida espiritual. Tenemos que anclarnos para poder echar raíces y para que después haya un crecimiento y una fructificación. ¿Amén? Entonces, venimos hablando de permanecer en el Señor y Él en nosotros. Ahora, quiero dar ejemplo de echar raíces en el Señor, ¿sí? Y también cómo es este proceso o cómo Dios trabaja en nosotros para que echemos raíces, ¿sí? Bueno, quiero compartir Primera de Pedro 1:7, que esta es una de las formas en que Dios trabaja en nosotros. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Amén? Dios va probando nuestra fe y eso nos va dando crecimiento, ¿sí? Podemos... bueno, esta es la prueba. Y yo me tomaba de un documental, como siempre les digo, me encanta ver los documentales. Y bueno, lo estaba viendo y Dios habló a mi corazón con respecto a esto, ¿no? Acá nos habla de nuestra fe, que es probada ¿con qué? ¿Están dormidos? ¿Con qué? Con fuego. Y que el oro, ¿qué es?
es precioso, pero nuestra fe aún es más preciosa, ¿sí? Delante de Dios. Entonces, hay situaciones, ¿no? Este versículo nos habla que las situaciones prueban nuestra fe, prueban nuestra confianza, ¿sí? Y bueno, muchas veces no nos gusta pasar por esos momentos de prueba, ¿sí? Porque son difíciles, nos duelen, son complicados, a veces parecen muy largos, ¿sí? Pero a través de ese proceso, como vemos en el oro, que se va probando, se va fundiendo, se va decantando ¿qué? La impureza, se va limpiando. Entonces Dios trabaja en nuestras vidas de esta manera, con fuego, ¿sí? Muchas pruebas vienen de parte de Dios. Dios las permite en nuestra vida para purificarnos, para limpiarnos. Claro, vos después ves un anillo de oro, por ejemplo, y decís, qué preciosa esta pieza. O unos aritos, ¿no? Para las mujeres. Qué elegante, qué fino, qué delicado. Es hermoso, pero no imaginamos todo el proceso que hubo antes, ¿no? De fuego, de moldear, ¿sí? De apretar y dar forma, ¿no? Entonces, de la misma manera nuestra fe, Dios la va trabajando a través de las pruebas para moldearnos y para limpiar las impurezas que pueda haber en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Volviendo a lo de los árboles, veía que en unas montañas había muchísimos bosques con pinos y una especie muy llamativa que es araucaria, que es un pino que suelta las ramas así bien derechitas para los costados. Parece como un paraguas. Ahora, a veces se producen incendios, aún con toda la montaña nevada, porque son maderas muy resinosas y se prende fuego, ¿sí? Pero hay una especie que me llamó la atención, una especie de este árbol de araucaria, que solamente su semilla puede germinar después de haber pasado por el fuego. Si la semilla siempre está en el frío, ¿no? Porque es en lugares fríos, montañosos, con nieve. Si la semilla no tiene contacto con calor, no se activa. Entonces, por lo tanto, no va a germinar. Y entonces, para ese árbol, para esa semilla específica, necesita que haya un incendio cada tanto para poder multiplicarse. Si no, la semilla no se activa. Y eso pasa también, por ejemplo, en otras plantas al revés, que necesitan sentir el frío del invierno para germinar y después en el verano seguir creciendo, ¿no? Si ven algún video así de que enseñan de botánica, si vos no querés esperar a todo el invierno, ¿qué hacen? Lo ponen esa semilla en la ladera. Entonces la semilla percibe el frío, dice, llegó el invierno, se activa y vos la plantás y comienza a crecer. Pero en este árbol, la araucaria necesita sí o sí pasar por el fuego. Si no pasa por el fuego y necesita mínimo una temperatura de 80 grados, 80, 100 grados, y en la naturaleza no hay nada, solamente el fuego puede elevar la temperatura tanto, ¿no? Entonces, Dios también hace esto con nosotros. Permite situaciones de fuego, situaciones que nos hacen pasar calor, que nos dificultan. A veces, cuando vemos el fuego, ¿qué pasa? Nos asustamos, ¿verdad? Y pensamos que todo se echó a perder. Pero no, esto es como un experimento controlado, ¿no? ¿Vieron en el laboratorio? ¿No? Hacen experimentos, pero ellos saben, más o menos tienen un parámetro, pero Dios sabe todo. Entonces, para Dios, Él sabe cuánto fuego puede darnos, ¿sí? Cuánta prueba podemos soportar, cuánto peso podemos cargar. Dios lo sabe. Entonces, Él permite ese fuego que parece que nos va a arruinar.
Parece que va a terminar con nuestra vida esa situación. Pero en realidad, cuando nos ponemos en las manos de Dios, ese fuego, ese incendio, sirve para activarnos a algo mayor. Para que haya crecimiento, multiplicación en nuestra vida. Amén. Ahora, lo empecé a mirar a este árbol, la araucaria, porque tiene una característica en sus raíces, que primero hace una raíz derecho hacia abajo para llegar al agua. ¿Qué es el agua para el árbol? Bueno, para toda la creación. ¿Qué es el agua? Es vida. Y la palabra de Dios nos habla de sí misma que es agua. Es el agua que Dios nos da para beber. Pero también el agua simboliza el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vemos como figura de árbol, nosotros debemos echar una raíz profunda hasta llegar al agua. Estar seguros que estamos conectados con el Señor, la fuente de agua viva. Entonces, una vez que el árbol sabe que tiene una fuente de agua saludable para poder vivir, recién ahí comienza a hacer raíces para los costados. Y claro, cuando uno lo ve así al árbol, lo ve de una manera, pero yo lo vi en fotos y queda como una cruz, porque hace la raíz para abajo y después raíces a los costados, ¿no? Y esas raíces hacia los costados, ¿saben para qué son? Se sostiene, pero también es para nutrirse. De abajo toma el agua de vida, pero de alrededor toma los nutrientes. De la superficie, porque se ven esas raíces, ¿sí? No son muy profundas esas. Entonces, de la misma manera, podemos usar esta analogía para nuestra vida en Cristo. Que tenemos que asegurarnos, como es la palabra para este año, de echar raíces profundas, en contacto con el agua, estando seguros de que nos estamos alimentando, tomando la vida de Jesús, estamos bebiendo del Espíritu Santo. Y también tenemos que echar raíces hacia los costados. ¿Qué significa esas raíces hacia los costados? Ser parte del cuerpo, tener relaciones sanas, hacer amistades con hermanos en Cristo que nos sostengan, porque ese también es un trabajo entre esos árboles. Se van entretejiendo esas raíces y se sostienen juntos. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, nos vamos nutriendo cuando echamos raíces hacia los costados, en el cuerpo de Cristo, con los hermanos en la congregación, nos vamos nutriendo. ¿Nos nutrimos cómo? Con palabras, con ánimo, con conocimiento, con testimonio, que nos anima a escuchar las historias, las cosas que Dios hizo en cada uno de ustedes. Entonces, eso nos va nutriendo nuestra fe. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino también la palabra de Dios que nos sostiene. La palabra de Dios es el nutriente, ¿sí?, que necesitamos. El apóstol Pablo dice que debemos desear la palabra como ¿qué? ¿Qué desean los bebés recién nacidos? La leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios pura. Amén. Es por eso que leemos Biblia acá. Y cada enseñanza está basada en la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos tomar referencias de algo, una analogía. Jesús mismo enseñaba con parábolas. ¿Sí? Hacía referencias, hacía historias. Pero la base sólida es la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, hablamos... Dice, el oro es un metal precioso, pero no es perfecto. Tiene impurezas que deben ser eliminadas para que brille con su verdadero valor. De la misma manera, Dios va trabajando, nos va puliendo. Y eso a veces no nos gusta, ¿no? Porque un proceso de pulido o de desbaste, a mí que me gustan los cuchillos, ¿no?,
De hecho, la Biblia dice, el hombre se afila con el trato, ¿con qué? Con el hombre. ¿Por qué? Porque nos vamos ahí raspando. Así que salga una chispa cada tanto no pasa nada. Es normal. ¿No? ¿Sí? No que estemos en fuego siempre. Pero en ese trato, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, ¿no? Los hermanos, nos vamos puliendo. Y el proceso de pulido, ¿sí? Va primero sacando lo grueso, ¿no? Así venimos a Cristo. Primero los pecados que son muy visibles, son muy groseros, que se notan, dificultades muy grandes que tenemos. Y cuando venimos a Cristo, Dios nos va limpiando. Pero después comienza un proceso más delicado, ¿sí? Cuando vos gastás una pieza y le pasás una lija gruesa, no brilla, ¿verdad? No, tengo que pasar algo más finito, algo más suave. Entonces, Dios también en nuestra vida va trabajando de esa manera. Primero lo grueso, ¿sí? Que nos va dando una forma más o menos. Podemos visualizar algo de esa pieza. Pero después va procesando con lijas más suaves, ¿sí? Con tratamientos más suaves. Pero siempre el pulido, ¿qué es lo que está haciendo? En mayor o en menor medida, ¿qué es lo que hace? Quita material. Quita lo que no sirve. Entonces, de esta manera Dios va trabajando en nosotros. Primero lo grueso, vemos, pero después las cosas más finitas, las más delicadas, hasta las que no se ven. ¿Alguien ve en otro la envidia? No miren a nadie, no lo vemos, no sabemos, ¿no? ¿Alguien ve orgullo? Y no lo veo. Se va a demostrar en algún momento, con acciones, lo que hay dentro, pero si yo la veo a la persona, no puedo decir si tiene orgullo, si tiene envidia, si es arrogante, no puedo saberlo. Entonces en eso Dios va trabajando en nosotros, nos va puliendo delicadamente para darnos el brillo que realmente debemos tener. ¿Y saben cuál es ese brillo? Un brillo espectacular. Ese brillo tiene que llegar al nivel de reflejar. ¿A quién? A Cristo. Debemos reflejarlo a Él. Entonces Dios va a ir trabajando día a día, año a año en nosotros, puliéndonos, ¿sí? Para que podamos reflejarlo a Él. Pero ese proceso muchas veces no nos gusta porque es donde Dios va quitando cosas de nuestra vida, acciones, costumbres tal vez que tengamos, que no son agradables a Él y no están conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios va trabajando, puliéndonos poco a poco para que podamos reflejarlo a Él. Amén. De esa manera podemos reflejarlo. Nos lleva también al diseño que Él preparó para nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósito? Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Es decir, tenemos una misión en esta tierra. Pero hay algo delicado en esto. Que en realidad Dios tiene un propósito, ¿sí? Y que es el que lo conozcamos, seamos salvos y que seamos parte de su iglesia, ¿sí? Pero esto se ha filtrado dentro de la iglesia, ¿sí? Con un evangelio superficial de decir, Dios tiene un propósito para vos y un propósito para vos. Dios tiene misiones para cada uno de ellas, para cada uno de nosotros. Tiene misiones. De hecho, la Biblia dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas, que hagamos proezas. Y eso es un plan de Dios. Que hagamos milagros, que hagamos cosas extraordinarias. Pero ese no es el propósito de Dios. Esa es una misión que Dios nos da, una asignación, una tarea, un rol en esta vida,
pero el propósito es el de Dios. Entonces Dios nos da la invitación a su propósito eterno. Y esto muchas veces se confunde y también trae culpa, trae desánimo, porque por ahí podemos ver que uno está creciendo espiritualmente, que va, que ora, que se mueve, que Dios lo está usando, que está sirviendo, y decimos, yo no hago nada. No tengo talento, no sirvo, no puedo, no sé. Entonces, el primer propósito de Dios y más grande propósito es que alcancemos la salvación, es que conozcamos a Cristo. Amén. Ese es el propósito. ¿Y qué tenés que hacer después? Conoces a Cristo, lo aceptás, lo recibís como Señor y Salvador de tu vida. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver. ¿Cuál es el siguiente paso? Amén. Amén. No quieren hablar, ¿no? No quieren hablar. Pero muchas veces tenemos una estructura de pasos, ¿no? Bueno, conozco a Cristo, lo acepto, lo reconozco como Señor y Salvador de mi vida y después tengo que dejar de decir malas palabras. Tengo que portarme bien. Sí, obviamente nos tenemos que bautizar. Eso es parte. Pero creemos que hay una serie de pasos, ¿sí?, que tenemos que cumplir para hacer o para demostrar que somos hijos de Dios. ¿Y saben qué tenemos que hacer después que recibimos a Cristo para demostrar que somos hijos de Dios? Nada. No tenemos que hacer nada porque ya lo hizo todo Jesús por nosotros. Él nos regaló la salvación. No tenemos que hacer nada. Ya lo hizo todo por nosotros. Ahora, lo que sí pasa, le gustó no hacer nada, ¿no? Lo que sí pasa es que como hablábamos la raíz del árbol, cuando nos conectamos con él, ¿qué empieza a haber? Vida. Empezamos a echar raíces. Empezamos a crecer y después del crecimiento, ¿qué viene? Fruto, multiplicación. Y eso es lo natural que sucede en nuestra vida cuando conocemos a Cristo. Pero no es algo que tenemos que hacer mecánicamente o que tenemos que poner reglas como iglesia. Bueno, vos estás en el nivel 1, pero mira, saltaste al nivel 3, estás muy bien espiritualmente. No, es Cristo en nosotros. Nosotros debemos asegurarnos de estar conectados a Él, a la fuente de agua de vida. Entonces, de esa manera, solo comienza a haber crecimiento en nuestra vida, conectados con Él. Crecimiento, multiplicación, fructificación, es lo que hace Jesús en nosotros. ¿Sí? Pero a veces entendemos o interpretamos equivocadamente la palabra. Me gustó que en esta semana recibimos un mensaje de una persona que no pudo estar en la reunión, pero escuchó el mensaje, el video. Vio el video, escuchó la palabra y fue un testimonio que casi me lleva a las lágrimas, porque entendía esta persona que dar fruto para Dios es traer mucha gente a la iglesia. Y yo también lo creí. Yo pensaba que dar fruto en Cristo era llevar mucha gente a la iglesia, hacer muchas tareas en la iglesia, ayudar a muchas personas. Claro, eso pasa naturalmente cuando tenemos a Cristo. Nos sale natural, no porque alguien nos diga tenés que hacerlo, porque es la vida, es el amor de Cristo en nosotros. Pero esta persona entendió que debía simplemente estar conectada a Cristo y que Él iba a hacer que dé fruto. Y muchas veces tratamos nosotros de generar el fruto. Tratamos nosotros de mover o de acelerar la mano de Dios. Y todo lo bueno lleva tiempo. ¿Vos querés comer rico?
¿Vas a comer en 5 minutos? No. ¿Vas a comer un sándwich en 5 minutos? No. Si vos querés comer algo rico, algo bueno, lleva tiempo. Si vos querés hacer, por ejemplo, ¿vieron los videos de los chinos? Yo digo, no puede ser que todo lo llevan al extremo de hacer una jarrita de té con un pedacito de aluminio así, un bloquecito así de aluminio, y lo comienzan a golpear y hacen una tetera espectacular, ¿no? Pero eso no lo hacen en un día, días, tal vez hasta meses. Es un proceso, poco a poco ir moldeando. Entonces tenemos que entender que también nosotros, en Cristo, ¿sí?, vamos creciendo poco a poco. Él da el crecimiento, ¿sí? Tal vez uno pueda ir más rápido que otro, pero el crecimiento Dios lo va a dar. Es de Él. Nosotros no podemos acelerar los tiempos de Dios. Él sabe cuál es nuestro tiempo, ¿sí? Porque si nos adelantamos, la arruinamos. Si queremos adelantarnos, terminamos saliéndonos del carril, ¿no? Ahora que está peligroso la nieve, queremos adelantarnos por ir más rápido y terminamos fuera. Entonces, tenemos que confiar en el proceso de Dios, en que el crecimiento nos lo va a dar Él espiritualmente. Pero me gustó esto porque quitó una carga de esta persona el poder comprender la palabra. Y nos alegramos tanto que no es un entendimiento solamente mental, sino que es revelación del Espíritu Santo de Dios. Poder comprender que mucho tiempo creer que dar fruto es llevar gente, es servicio, es hacer para Dios. Y eso no es dar fruto. Que está bien, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el servicio, tenemos que ayudar, tenemos que compartir. Eso está bien. Pero el dar fruto para Dios es estar aferrados a Él. Y Él nos va a dar el crecimiento. Él nos va a dar la fructificación y también la multiplicación, ¿sí? Porque viene una etapa donde el árbol da fruto. Y dentro del fruto, ¿qué está? La semilla. Y con esa semilla se multiplica. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, iglesia. Pero primero tenemos que comenzar por la base. Permanecer en Él. Estar firmes en Él. Echar raíces sanas, fuertes, firmes. Y como este ejemplo de la araucaria, una raíz que esté bien conectada con la fuente de agua de vida, con Dios, con su Espíritu Santo. Pero también raíces hacia los costados que nos den nutrientes, que nos ayuden a estar en una red, ¿sí? Y eso es la iglesia. Nos sostenemos mutuamente, oramos unos por otros, ¿sí? Porque si no, esos árboles solos, ¡boom!, donde viene el viento, se caen. Por eso es que necesitan estar conectados entre sí. Conectan, unen sus raíces. Y es lo mismo que debemos hacer en Cristo. Primero con el Señor, la fuente de agua viva, y también hacia los costados, hacia nuestro alrededor, para poder estar firmes y nutriéndonos unos con otros. Amén. Así que te animo en este año que compartas con una familia, compartas con un amigo acá, que te busques amistades en el Señor, que ores por un hermano, hermano con hermana, hermano con hermano y hermana con hermana. Quise hablar rápido ahí. Entonces, y familias también, matrimonios, por otros matrimonios pueden orar y apoyarse en oración, porque eso es lo que nos sostiene. Esa es la vida de Dios, ¿sí?
Pero la iglesia no son un conjunto de reglas o de escalones o de niveles que debemos subir. Nosotros hacemos nuestra parte. Como nos dijo Gregoria, predicamos el Evangelio. Enseñamos acerca de lo que Jesús nos dio, la salvación. Bueno, de hecho, este versículo que leímos en 1 de Pedro 1:7, después continúa diciendo esto, ¿sí? Que Él nos prueba, Él nos purifica. La purificación es sinónimo de santificación. ¿Quién te santifica? Dios. Yo tengo que huir del pecado, pero Él es el que me va a dar la fuerza para huir del pecado. Entonces, Dios prueba nuestra fe, nos va purificando, nos va moldeando y nos va dando el brillo que Él ya preparó, que Él diseñó que tengamos. Es un brillo excelente, porque con ese brillo mostramos a Cristo, reflejamos a Cristo, ¿sí? Pero también Dios nos da una recompensa, la salvación de nuestras almas, ¿sí? Ese es el premio mayor que Dios nos regaló, la recompensa de la salvación de nuestra alma. Y eso solamente es a través de Cristo. No hay otro canal, no hay otro medio para llegar al Padre. Es solamente Jesús. Entonces, debemos entender que necesitamos quitar toda raíz que no venga de Dios, ¿no? Como hablaba este ejemplo, entender que dar fruto es traer gente a la iglesia. No lo es, porque es algo mecánico. El dar fruto es estar firme en el Señor y compartir la vida que Él ya puso en nosotros. Compartir la vida que Él puso en nosotros. Eso es recíproco. Cuando compartimos con hermanos, con familia, somos bendecidos al escuchar testimonio, al escuchar historias de lo que Dios está haciendo. Y también animamos a otros a que confíen en el Señor, a que pongan su esperanza en Él, a que puedan ser sostenidos también por la oración. Nos apoyamos en oración, nos fortalecemos a través de la oración. Ahí somos nutridos espiritualmente a través de la oración. Y es el Espíritu Santo el que nos sostiene, el que nos habla en ese momento donde viene una tentación. No es por ahí, salí, huí, no te metas con esta persona, no te acerques a este lugar. Es Dios. Pero si nosotros estamos desconectados, ¿no? Si vos sacás un árbol, acá que afuera tenemos muchos pinos, sacás uno, ¿sí? Lo desenterrás, ¿qué va a pasar? Se va a morir. De la misma manera nosotros nos morimos sin Cristo, sin estar siendo parte de la iglesia. Pero sí debemos sacar las raíces que no son de Dios. Muchas veces son pensamientos que vamos permitiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, que van generando una raíz de amargura, y eso también hasta me condiciona en la manera en que actúo. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere, quitar esas raíces que no son de Él. Por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo. Me enojo mucho porque mi papá y mi abuelo eran enojones. ¿No? ¿No escucharon eso? Y si mi familia somos todos así. No, eso es una raíz, es una mentira que estuve creyendo, ¿no? Y me condiciona después a la forma de actuar, ¿o no? Porque lo estoy creyendo. Entonces eso lo tengo que desarraigar. Y esa es la purificación de Dios, ¿sí? Y sembrar palabra de Dios en nosotros. Llenarnos con las Escrituras para poder tener raíces sanas
que nos sostengan en los tiempos, en los momentos de viento, de tormenta o de incendio. Pero entendemos que ese fuego Dios lo permite para que podamos fructificar. Así que si estás pasando por un momento difícil, cree que el Señor lo va a usar, ¿sí?, para que des testimonio de acá a un tiempo. Si estás pasando por una dificultad, cree que Dios te sostiene, ¿sí? Porque Dios no lo evita, no quita la prueba por algo. Dios la permite por algo. Pero podemos estar seguros que Él está con nosotros aún en la prueba. Y vemos el ejemplo, ¿no? Daniel con sus amigos, ¿qué pasó? Los tiraron al horno de fuego, calentado 7 veces. Los mismos que lo lanzaron al fuego se murieron. Y ellos estuvieron en medio del fuego, pero había alguien más ahí, había un cuarto. El rey decía, semejante al Hijo de los dioses. Ese era Jesús. En el medio del fuego, en el medio de la prueba, Él estaba con ellos. Y de la misma manera, Jesús está con nosotros en medio del fuego. Él nos sostiene. Dice que al salir de ese horno del fuego, no se le había quemado ni un cabello. No tenía ni siquiera olor a humo. ¿Ves cómo Dios te guarda? Dios te bendice cuando vos estás conectado a Él y estás caminando en su voluntad. ¿Sí? Ese fuego no es para destrucción, es para glorificar a Dios. ¿Sí? Porque esa es la finalidad. Cuando vemos este proceso en el oro de formar una joya, es que al final la gente diga, ¡wow! ¡Qué espectacular pieza! Y de la misma manera la gente va a decir de vos, ¡wow! ¡Qué persona increíble! Sí, pero no sabes por todos los fuegos que tuve que pasar. La gente va a ver el producto terminado y va a decir, gloria a Dios por tu vida, por lo que soportaste, por lo que aguantaste, cómo resististe, gloria a Dios. Sí, pero yo no podía solo. Cristo me sostuvo. Amén. Y de esa manera llevamos gloria a Dios. Amén. Amén. Él nos va a transformar. Pero si algo claro tenemos que tener para este año, es que Dios quiere que permanezcamos en Él. Y Él en nosotros. Que echemos raíces sanas, raíces fuertes. Pero tenemos que ser intencionales en esto. No decir, bueno, voy el domingo y escucho y ya está. No, tengo que llenarme de la palabra. Tengo que comenzar a relacionarme con los hermanos. ¿Sí? No siempre con los mismos. Voy cambiando. Al que no conozco, voy a conocer. Y de esa manera nos vamos entretejiendo, vamos siendo una red fuerte, sólida, estable, que nos sostenemos unos a otros. Eso es lo que Dios quiere. Para después, ¿sí?, traer crecimiento, traer fructificación y traer multiplicación. Iglesia, nosotros nos alegramos de verlos. Nos encanta estar todos juntos y que seamos muchos. Pero fructificación no es cantidad. ¿Sí? Porque puede haber muchísimas semillas y ninguna vive. Entonces, fructificación, ¿sí?, es cuando realmente cada uno de ustedes están conectados a Cristo. Eso es multiplicación. Porque no nos sirve de nada tener un lugar lleno de gente solamente expectante. ¿O no? Si ves un recital o un partido de fútbol, está lleno de gente, ¿o no? Pero ahí no está, no hay nada de Cristo. No hay conocimiento de Dios ni de la palabra. Se va para otra cosa, pero hay gente reunida. ¿Sí? En cambio, nosotros tenemos que ser intencionales en esto. No solamente en estar juntos, sino unánimes, apuntando hacia el mismo lugar. Conocer a Cristo, relacionarnos entre nosotros. Y eso es lo que nos va a moldear. Dios a través de esto nos va a moldear. Y al final va a ser una joya preciosa, una joya hermosa, que la gente va a ver y va a decir, ¡qué tremenda persona! Pero Dios me formó. Yo no me escapé del horno, Señor, voy al horno con vos. Voy al horno con vos. Pero estoy seguro que Él me acompaña en cada momento,
Amén. Y de esta manera, iglesia, vamos a crecer, pero con raíces sanas, con raíces fuertes, en la palabra, en comunión con los hermanos, en comunión con el Espíritu Santo, en oración. Lo más importante es la oración. Tenemos que orar cada vez más. Cada vez más. Así que los invitamos también, sigo invitando, que nosotros venimos a las 10 de la mañana normalmente y tenemos un tiempo de oración, ¿sí? Entonces, poder estar. Y en ese tiempo, no solamente que preparamos el ambiente en este lugar, sino que nos preparamos nosotros. Porque por ahí venimos distraídos y bueno, quedó el auto sucio, la nieve, la cocina, o no sé, cuántas cosas, ¿no? Y nuestra mente está en otro lugar y comenzamos a cantar y seguimos pensando en lo que nos quedó en casa para hacer. Entonces, no solamente preparamos el ambiente espiritualmente, sino que preparamos nuestros corazones para encontrarnos con Él, para bendecirlo y también para recibir la palabra. Y que Dios siga hablando, como este testimonio de esta semana, Dios siga quitando velos, y si hay malas interpretaciones o hemos entendido mal algo acerca de las Escrituras, que el Espíritu Santo nos revele y traiga luz. Amén. Que Dios quite velos, que Dios quite cargas, ¿sí? Porque a veces entendemos mal el Evangelio. Amén. Y podamos quitar esas raíces que no son de Él y tener raíces sanas. Amén. Así que vamos a orar.